Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder otra vez compartir con ustedes. Estamos en este mensaje 29 que trata acerca de nuestra ocupación. La lectura bíblica para este mensaje no es tan larga. 2 Tesalonicenses 3:10 al 12. Dice de la siguiente manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Algo que es muy importante, y este es un mensaje muy sorprendente en realidad, es a lo que nosotros nos dedicamos o a qué debemos dedicarnos, y esto relacionado a la actividad que hagamos para obtener el recurso que nos permita pagar las cuentas, poner comida en la mesa. Así que también esta parte está contemplada en la Escritura y tenemos que saber muy bien elegir la actividad o la ocupación que nosotros vamos a estar teniendo. De lo contrario, no podremos avanzar de una manera positiva. Así que elegir a qué debemos dedicarnos o a qué vamos a dedicarnos es algo sumamente importante. Y lo que debemos observar, como siempre, son los principios que la Biblia nos muestra y nos indica que debemos seguir. Así que vamos a analizar y vamos a ver a lo largo de este mensaje cómo en la Biblia se muestra qué es lo que Dios dispuso para que el hombre tuviera como ocupación. Vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Después de que Dios creó al hombre, inmediatamente le proveyó una ocupación. ¿Qué le asignó o qué les asignó a Adán y a Eva? Les asignó la tarea de cuidar y mantener el huerto. Entonces, esta ocupación apareció antes de que el hombre pecara siquiera. La ocupación que tenían ellos al principio, o lo que vemos al principio en la Biblia, es que estaban dedicados a la horticultura. Cuidaban y mantenían del huerto que Dios había creado. Entonces, esta es la primera ocupación que vemos que fue designada por Dios, que era agradable a Dios, que era cuidar de ese huerto. Sin embargo, después de que ellos pecaron, lo que ocurrió fue muy peculiar, fue muy interesante. La tierra dejó de servirles, porque ellos simplemente cuidaban del huerto. Ellos simplemente tomaban lo que necesitaban de ahí. Pero a partir de que ellos pecaron, se vieron obligados, se vieron forzados a labrar la tierra y obtener su alimento con el sudor de su frente. Esto está en Génesis 3, del 17 al 19. Entonces, este pasaje en la Biblia nos muestra de una manera muy clara que después de que el hombre cayó, la ocupación que Dios dispuso para ellos fue la de labrar la tierra. Antes, la ocupación era cuidar y mantener el huerto, pero ahora era labrar la tierra. Así que esta ocupación que Dios dispuso para el hombre es la de agricultor. Y es una ocupación tan noble que hasta hoy los agricultores siguen siendo los más honestos de entre las personas. Este es el principio que Dios dispuso, que el hombre labrara la tierra. Este principio lo dispuso al principio del tiempo. Pero más adelante vemos en el capítulo 4 que surge otra ocupación. Caín, por ejemplo, seguía en la ocupación original, que era cultivar la tierra, pero Abel cuidaba ovejas. En este capítulo se introduce la crianza del ganado ovejuno. Entonces también nos muestra que esta es una ocupación aceptable delante de Dios. Criar animalitos es aceptable para Dios. Luego, después de esto en el capítulo 4 podemos ver que el hombre pues empezó a multiplicarse y surgieron muchas clases de ocupaciones artesanales, especialmente herreros, fabricantes de instrumentos musicales,
personas que trabajaron la metalurgia, el bronce, el metal. Esto lo vemos también en el capítulo 4. Y aún más adelante, cuando vemos el relato de la Torre de Babel, pues también se ve que habían albañiles y carpinteros. Esto es en el capítulo 11, versículos del 3 al 4. Entonces los hombres estaban aprendiendo, desarrollando nuevos oficios que, a pesar de que la Torre de Babel no fue acepta o agradable delante de Dios, los oficios estos sí, ¿verdad? Entonces trabajar los metales, la herrería, fabricación de instrumentos musicales y los oficios en general son ocupaciones apropiadas delante de Dios. Más adelante en Génesis 12 vemos que Dios llamó a Abraham. Pero ¿a qué se dedicaba Abraham? No hemos considerado a veces cuál era la ocupación principal o primordial de Abraham. Él estaba dedicado a la ganadería y él poseía muchas vacas y muchas ovejas. Más adelante, en este mismo relato bíblico, Jacob, en el caso de Jacob, vemos también que él tenía rebaños, tenía muchas vacas y muchas ovejas y aún cabras, ¿verdad? Y esto nos muestra que la principal ocupación en ese momento consistía en criar animales o la crianza de animales. Más adelante, y eso estamos usando mucho esa expresión para que podamos ver qué es lo que ha sucedido durante este tiempo. Más adelante, los israelitas estuvieron en Egipto. Durante ese tiempo, ellos estuvieron trabajando como obreros, fabricando ladrillos para Faraón. Y esta pequeña expresión creo que va a ser muy conocida para algunos, ¿verdad? Fabricar ladrillos para Faraón. Pero cuando el Señor los liberó de Egipto, y Dios les prometió esta tierra donde fluye la leche y miel, nosotros vemos que la ocupación de los israelitas cambió completamente hacia estas dos ocupaciones principales o primordiales que vemos en el relato bíblico, que son la ganadería y la agricultura. Luego, también durante este avanzar en el relato bíblico, hay una advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel y les dice que si ellos desobedecen y adoran ídolos, Él haría que los cielos fueran como de bronce y la tierra fuera como hierro para ellos, lo cual indica que el cielo no iba a producir más lluvia para ellos y que la tierra no iba a producir más fruto. Dejarían de rendir la cooperación tal como el huerto del Edén, tal como sucedió con el huerto del Edén. El huerto del Edén, después de que ellos pecaron, dejó de colaborarles a Adán y Eva. Entonces viene esta advertencia, lo cual también nos indica la actividad principal. La principal, que es el cultivo de la tierra y la crianza de ganado. Estas son las ocupaciones en el Antiguo Testamento. Y es muy importante que consideremos esto, que esto nos muestre algún principio. Un principio latente en estas actividades primordiales. No que todas las otras ocupaciones que enumeramos sean desagradables delante de Dios, pero estas dos principalmente son del agrado del Señor. Así que en el Antiguo Testamento son las ocupaciones que vemos. Podríamos mencionar otros ejemplos de la agricultura, como Booz y los campos, ¿verdad? Cuando Ruth y Noemí recogían las espigas que iban cayendo, también habla de la actividad agrícola en el Antiguo Testamento. David era pastor de ovejas, ¿verdad? O de la otra actividad primordial en el Antiguo Testamento. Muy bien. Luego, en el Nuevo Testamento, vamos a considerar algunos casos. En Mateo, por ejemplo, se nos muestra que en esa época, en la época del Antiguo Testamento, una de las ocupaciones básicas era el asunto agrícola. Por ejemplo, en el capítulo 13 tenemos la parábola del sembrador. En el capítulo 20, la parábola de la vid verdadera. En Lucas 17 se habla de un esclavo que regresa después de haber arado la tierra o después de haber cuidado el ganado. Otra vez tenemos estas dos actividades principales. Juan 10, el Señor habla de sí mismo como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Es decir, la actividad de la ganadería o la crianza de animales era algo común,
así como la agricultura, eran ocupaciones básicas, y son estas las actividades que Dios dispuso para los hombres. Cuando el Señor llama a sus discípulos, a sus apóstoles, la mayoría de ellos eran pescadores. Entonces, y a estos que habían sido pescadores, el Señor les dice, una vez fueron pescadores, pero ahora van a ser pescadores de hombres. La pesca es una actividad que es aceptable delante de Dios. No así el discípulo o el apóstol que fue primero recaudador de impuestos. Le dijo a él que abandonara su oficio completamente. Ahora, ya que estamos en este punto, podemos considerar algunos casos particulares. Por ejemplo, el caso de Lucas. Él era médico. Y el caso de Pablo, lo que hacía él era fabricar tiendas. Esta actividad de fabricar tiendas es diferente a pescar, a la agricultura y a la crianza de animales. En estas actividades principales se toma de la naturaleza con lo que se está trabajando. Tanto las legumbres, las frutas, cualquier cosa que se cultive se está tomando de la tierra. Y se siembra una semilla, y miremos ahí al principio que se siembra una semillita y de esa semillita surgen muchas semillas. La multiplicación es evidente y es abundante. Lo mismo pasa con los animalitos, ¿verdad? Si tienen ovejitas, cuando las ovejitas quedan en cinta, van a dar más ovejitas. Igual las vaquitas van a dar más vaquitas. La multiplicación ahí también es abundante y es evidente. Ahora bien, la actividad de Pablo es diferente. Esto es agarrar ciertos materiales y agregarles valor. Esta actividad es actividad que es acepta o es agradable delante del Señor. Entonces, vamos a analizar un poquito el tema de la fabricación de tiendas, cómo se transforma materia prima en un objeto añadiéndoles valor, pero hasta el momento en este recorrido del relato bíblico, Dios ha dispuesto ciertas ocupaciones para el hombre, ¿verdad? Los discípulos del Señor eran agricultores, eran ganaderos, eran pescadores y eran fabricantes de cosas. Así que estas son algunas actividades que se ven acá. Y pues antes de avanzar también hay otra actividad, los obreros, ¿verdad? En este caso no los obreros que hacen la labor espiritual, que eso es un poco distinto. Pero en 2 Timoteo 5:18 se habla, dice que un obrero es digno de su salario. Entonces estos son obreros físicos, obreros que trabajan manualmente o que venden su tiempo, su labor. Entonces obtener un salario por medio de labores manuales también constituye una ocupación aceptable en la Biblia. Entonces hasta el momento hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios ha dispuesto ciertas ocupaciones, ciertas actividades que son aceptas delante de Él. Primordialmente la agricultura y la crianza de animalitos. Vamos a darnos cuenta más adelante el principio que estos representan. Pero también vimos los trabajos artesanales, diversos oficios y aún el tema de ser obreros, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. En los siguientes minutos vamos a considerar el principio que debe regir en la acción de elaborar, es decir, cómo debemos elegir, qué principio debemos usar para poder elegir a lo que nos vamos a dedicar. En el caso de lo que produce la naturaleza, como hablábamos de la agricultura, nos debemos dar cuenta de lo que mencioné hace un ratito. La abundancia se incrementa. Un sembrador pone una semilla en la tierra, después de algún tiempo la semilla produce muchos granos. ¿En qué proporción? Según la Escritura, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Eso está en Mateo 13:13, ¿verdad? Entonces, cuando se siembra una sola semilla en la tierra, produce muchos granos. Y debemos considerar este asunto que, por ejemplo, en el tema de la advertencia del Señor
al cielo y la tierra si el pueblo de Israel se desvía a la idolatría, cerrar el cielo y cerrar la tierra. Pero aún con todo y eso, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Entonces, Dios envía tanto el sol como la lluvia con miras a temas de agricultura. Esta es la intención de Dios. Que así como en el principio el hombre solo tomaba del huerto lo que necesitaba, hoy día el hombre debe obtener su suministro de la naturaleza. Este principio también se aplica a la crianza de animalitos, ¿verdad? Porque el incremento también se ve reflejado en abundancia cuando los animalitos se multiplican. Entonces, la abundancia y el suministro de lo que Dios espera que nosotros tomemos como algo que nos llegue a sostener, dígase alimento, vestimenta y lo que se necesita, en principio debe ser tomado desde la naturaleza. También en el Nuevo Testamento vimos el asunto de la pesca, ¿verdad? La pesca también tiene este mismo principio. Se toma de la naturaleza lo que se necesita, porque la naturaleza se regenera, ¿verdad? La tierra se vuelve a regenerar, se vuelve a regenerar y luego vuelve a producir. Termina el ciclo de la siembra y la cosecha y luego se vuelve a repetir. Los animalitos se vuelven a multiplicar, los peces se vuelven a multiplicar. Entonces deberíamos recibir nosotros todo lo que necesitamos de la naturaleza. Cuando lo tomamos de esta manera, no estamos afectando a alguien, no hacemos más pobre a una persona por tomar el recurso de la naturaleza, sino que simplemente lo estamos tomando sin afectar a nadie, ¿verdad? El que siembra y cosecha y no afecta a nadie. El que cría animalitos recibe su provisión de los productos que obtiene de los animalitos y la bendición de la multiplicación, y sigue este ciclo sin afectar a nadie, sin que nadie se quede con hambre, sin que a nadie sufra pérdida. Y aquí esto es lo que no debemos perder de vista. Entonces el principio básico con respecto a las ocupaciones que Dios aprueba consiste en que se obtengan ganancias sin que nadie incurra en pérdidas. Otra vez, las ocupaciones, el principio básico con respecto a las ocupaciones que Dios aprueba es que se obtengan ganancias sin que nadie incurra en pérdidas. Otra actividad que mencionamos en el Nuevo Testamento fue el asunto de la fabricación de las tiendas, en el caso de Pablo. Entonces, él no recibió directamente de la naturaleza su materia prima. Por ejemplo, como el caso de la pesca, criar ganados y cultivar la tierra. Pero Pablo lo que hacía es que hacía manufactura. Transformaba estos materiales en un producto, añadiéndoles valor. ¿Ya? La tela tenía un costo, la estructura de madera, si es que era de madera, tenía otro costo. El añil, ¿verdad? Lo que usaba para teñir las telas tenía un costo, pero en el momento que se convertían todos estos materiales en una tela, se le añadía valor, ¿verdad? Tenía otro valor, no solo por la adquisición de los materiales, sino la mano de obra. Entonces en este proceso nadie es empobrecido, porque el que vendió la tela, el que vendió el añil, el que vendió la madera, los operarios simplemente aportaron valor al producto, pero nadie sufrió pérdida. Entonces en nuestras actividades en las que nosotros escojamos llevar a cabo, nadie debe sufrir pérdida. Que por obtener ganancias nosotros no hagamos pobre a alguien, ¿verdad? Y esto es lo que debemos considerar en esto. En nuestras actividades nadie debe ser empobrecido, nadie debe ser afectado. No podemos llenarnos nuestros bolsillos del dinero de alguien más, sino que nuestra actividad no debe afectar a nadie, sino simplemente, ya sea que tomemos de la tierra, tomemos de la naturaleza, o se transforme materiales en un producto sin que nadie sea empobrecido. En el caso de los obreros, los que trabajan
los que trabajan como obreros, como artesanos, como profesionales que prestan sus servicios, estos también deben cumplir el mismo principio y de hecho lo hacen, ¿verdad? Los obreros ganan dinero y compensación por medio de la labor que realizan, ¿verdad? En este tipo de ocupación no se está sacando nada de la naturaleza, tampoco se está fabricando algo, añadiéndole valor a cierta materia prima, sino consiste en invertir nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Ya sea un trabajo que requiera el desempeño mental propiamente, ¿verdad? O nuestro desempeño físico. Entonces, después de invertir tiempo, esfuerzo, lo que nos toque hacer, esto retribuye cierto precio, ¿verdad? Cierto valor, ciertos ingresos. Así que la recompensa que se obtiene como resultado de ser un obrero, un artesano, que le pagan un salario, esto es aceptable delante de Dios. Esto Dios lo acepta como una ocupación, designada por Él mismo. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a regresar y recapitular un poco. Recordemos las citas bíblicas en 2 Tesalonicenses 3:10 al 12. Nosotros como creyentes debemos ser muy conscientes y darnos cuenta de cómo elegir nuestra ocupación, cómo elegir a lo que nos vamos a dedicar. De veras me sorprendió mucho este mensaje, me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque no debe ser algo, la elección de nuestra ocupación no es algo al azar, o algo que se vaya a determinar solo sobre nuestros requerimientos, nuestros gustos, sino también hay un principio bíblico, un principio que Dios aplica sobre esto, porque Él es el que ha designado o dispuesto en las Escrituras las ocupaciones del ser humano. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, desde el principio, se ve la ocupación designada para el hombre. Con Adán y Eva, Dios les designó que cuidaran y que mantenieran el huerto. El huerto trabajaba para ellos. La tierra trabajaba para ellos. Ellos solo debían cuidar y extender su mano y podían tomar cuanto necesitaran. Pero la situación de ellos cambió por causa de la caída. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén y según Génesis 3, ellos fueron maldecidos. Pero en esta maldición ellos fueron designados. Dios dispuso la nueva ocupación para ellos. Tanto para Adán, la tierra le iba a producir cardos, le iba a producir con el dolor de su frente. Es decir, que él ahora tenía que esforzarse. Comer con el sudor significa comer con el esfuerzo de su propio cuerpo. Y pues lo que le habló tanto a Eva como a la serpiente también fue una designación en cuanto a sus ocupaciones. Pero especialmente en este caso con Adán se nota más dramáticamente cómo cambió según las circunstancias la ocupación por parte de Dios. Entonces, por parte de Dios, Adán fue designado agricultor. Tenía que trabajar la tierra para que le produjera el alimento, ¿verdad? Al principio el ser humano pues producía solamente para su consumo, pero luego pues surge el comercio y vamos a ver eso más adelante. Luego en el relato bíblico se ve también que surgen otros oficios u otras ocupaciones que son agradables delante de Dios. Caín seguía con el asunto de cultivar la tierra, mientras que Abel se dedicó a la crianza de ovejas, a la crianza de animales, ¿verdad? Que es otra de las profesiones u ocupaciones aceptas delante de Dios. El hombre comenzó a multiplicarse sobre la tierra y surgieron más actividades, más oficios, más ocupaciones, especialmente artesanales, herreros, fabricantes de instrumentos musicales, gente que se ocupaba de los metales, de trabajar la metalurgia, bronce, metal. Podríamos hablar de los zapateros, de los sastres, ¿verdad? Que se ocuparon de hacer la ropa, los zapatos y todo lo que el hombre iba necesitando. Si consideramos nuevamente el tema o el momento más bien de la construcción de la Torre de Babel, también surgieron albañiles y carpinteros.
Entonces, estas ocupaciones que se ven en la Biblia, o al menos en esta parte, se puede ver que son aceptas o son agradables, son o delante de Dios, son ocupaciones que son apropiadas, ¿verdad? Vimos luego el caso de Abraham, pero me gustó mucho considerarlo como alguien que se dedicaba a una actividad. ¿Y cuál era la actividad? La ganadería. Igual que Jacob, ¿verdad? Se dedicaron a la crianza de animales. Por último, en el Antiguo Testamento, y muy peculiar y particular, este cuadro es el cuadro de los israelitas, ¿verdad? Cuando estuvieron cautivos en Egipto, su trabajo era ser obreros, fabricando ladrillos para Faraón. El Señor los liberó de una manera muy grande, milagrosa, y les cambió completamente la actividad, les cambió completamente la ocupación, y esto debe darnos a nosotros una luz. ¿Cuál era la actividad que ellos iban a hacer? La ganadería y la agricultura, ¿verdad? Recordemos cuando llegaron los hermanos de José a Egipto por comida, ellos dijeron: ¿qué son ustedes? Agricultores y pastores. En esencia, esa fue la actividad designada por Dios para su pueblo. Y luego pues venía la advertencia que nos indica el interés de Dios por estas actividades, tanto agrícolas como la crianza de animales, cuando Dios advierte al pueblo de Israel que si se desvían y adoran ídolos, los cielos iban a ser como bronce y la tierra como hierro, lo cual muestra el interés de Dios por estas actividades. En el Nuevo Testamento volvemos a ver que los relatos bíblicos hablan o nos muestran que la actividad tanto de la agricultura como la crianza de animales está presente, y podríamos considerar nosotros que hoy día nuestra situación en las ciudades pues no es que nos vayamos a poner a buscar terrenos para cultivar o terrenos para criar animalitos, que pues puede ser, pero no es tanto esto, sino el principio que estas actividades implican o guardan, como Dios nos muestra el principio de lo que debe ser nuestra ocupación. En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos de la agricultura, ¿verdad? La parábola del sembrador, la vid, el esclavo que regresa de haber arado la tierra y cuidado del ganado, el Señor como el buen pastor, ¿verdad? Son las ocupaciones que vemos que hay o que predominan o que al menos existen en el Nuevo Testamento. Los apóstoles del Señor eran pescadores, eran agricultores, pero también habían algunos que tenían unas ocupaciones diferentes, ¿verdad? Como el que cobraba impuestos, como el médico. También, ¿verdad? Y hablando de los apóstoles, Pablo haciendo carpas. Y es muy importante que en esta recapitulación, ya teniendo una idea al principio, ahorita que lo vemos de nuevo, pues esto nos amplía un poco el panorama por que estas actividades o estas ocupaciones lo que nos muestran es un principio. Antes de entrar al principio que implican todas estas actividades, quisiera mencionar la actividad de Pablo. Pablo hacía carpas, a diferencia de las otras actividades más importantes que serían la agricultura y la crianza de animales, que toma su materia, digamos su material, y toma su beneficio de la misma naturaleza. La agricultura de la tierra toma su elemento, pone la semilla y vemos la multiplicación. Pone una semilla y surge una espiga, una semilla de trigo y luego sale una espiga. Miren, la multiplicación es del 100 por 1, del 60 por 1, del 30 por 1, produce abundantemente y se multiplica. Los animalitos, las ovejitas, paren tantos animalitos, ¿verdad? Y se va regenerando otra vez el rebaño, ¿verdad? Lo que tenemos, las vaquitas también se va multiplicando y eso genera utilidades sin afectar a nadie. Ya me adelanté al principio. Pero en el caso de Pablo, él no está tomando de la naturaleza su recurso, sino que está tomando tela, añil, madera para las estructuras y pues cuerda, lo que necesite. Entonces él agarra todos estos materiales y los convierte en un producto, añadiéndoles valor,
¿verdad? Entonces es una manera aceptable delante de Dios, porque ahora ya podemos entrar al principio que estas ocupaciones implican. Primero es que recibimos lo que produce la naturaleza. De ahí debe tomar el hombre. El principio básico es que el hombre tiene que recibir o tomar de la naturaleza y tiene que ganar su salario a cambio de su tiempo y esfuerzo. Es decir, o es agricultor o trabaja con relación a la agricultura o los alimentos, la crianza de animalitos para producir diversos productos, o bien ser un obrero asalariado. Esos son los principios mostrados en la Biblia con respecto a las ocupaciones, porque estas actividades no empobrecen a otro, no empobrecen a un tercero, no tomamos ganancias a costa de la pobreza de alguien, a costa de empobrecer a alguien, o también terminar los recursos de la tierra sin que se renueven. La agricultura tiene una manera de poder enriquecer de nuevo la tierra, ¿verdad? Se abona la tierra, se vuelve a labrar la tierra y se regenera el estado anterior para volver al ciclo de la agricultura misma. Igual con los animalitos, ¿verdad? Una vaquita se le está sacando la leche, se hace queso y lo demás, y luego de su tiempo de servicio pueda que tenga una o dos crías y luego el ciclo se vuelve a recorrer, ¿verdad? No es que se acabó una vaquita y ya nadie más ocupa su lugar, ¿no? Al contrario, se vuelve a regenerar esto. Sin embargo, hay actividades que sí, que empobrecen a otros, ¿verdad? Que se obtienen beneficios a costa de, ¿verdad? Y aún afectar la tierra. Y esto es bien interesante. Entonces, en el caso de la agricultura, pues ya vemos que la abundancia se incrementa exponencialmente. Bien impresionante es esto, ¿verdad? También el asunto de la ganadería, ¿verdad? Se obtiene beneficio con los productos que generan los animalitos y también se presenta un incremento a lo largo de que se multipliquen, ¿verdad? Entonces, vemos este principio básico nuevamente, que es obtener ganancias sin que nadie incurra en pérdida. Eso debe ser el principio que nos debe a nosotros guiar en lo que nos estemos ocupando, ¿verdad? En lo que nos ocupemos debe proveer para nuestro alimento, para nuestro vestido, para todos los servicios que consumimos, pero manteniendo este principio de no afectar a nadie. Así que las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, los oficios, ¿verdad? Aún los servicios profesionales, cuando intercambian su esfuerzo, su conocimiento por un salario, son profesiones que son agradables y aceptas delante de Dios. De verdad, este es un mensaje y un enfoque completamente nuevo, lo cual nos debe a nosotros ajustar. Si nuestra actividad está perjudicando a alguien, perjudicando la tierra u obteniendo beneficios a costa de, ¿verdad? Si a quien le compro se hace más pobre realmente, no, o pues mi actividad comercial hace que un tercero se empobrezca más, debemos poner mucha atención y reformular nuestra decisión de ocupación. Nuestra ocupación debe ser acepta delante de Dios. Y también vimos que las ocupaciones pues van cambiando pues con referencia a los tiempos en que vivimos, pero el principio debe mantenerse, ¿verdad? Mantenerse el principio de que tomemos de la tierra, de que sea renovable el recurso, por ejemplo, y especialmente que no afecte a nadie, ¿verdad? Por ejemplo, en las actividades financieras o en las actividades estas que estamos hablando, el hermano menciona aquí algo bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dedicamos a la pesca, ¿verdad? Hay bastantes peces en el mar y aún podríamos hacernos ricos al seguir pescando de los ríos o del mar, pero esa riqueza obtenida no va a hacer pobre a nadie, no va a afectar a nadie, ¿verdad? Si una ovejita da 6 corderitos o una vaquita da un par de terneros, nadie es empobrecido, ¿verdad?
Entonces, por eso es que también la actividad agrícola que se hace en la tierra, nadie queda con hambre, nadie sufre pérdida, ¿verdad? Porque el campo se renueva, ¿verdad? Se vuelve un recurso renovable. Por eso es la multiplicación de exponencial del 100 por 1, del 60 por 1, del 30 por 1. Entonces, nuestras ocupaciones no deben perjudicar a nadie. Nadie tiene que sufrir pérdida por causa de la actividad a la que me estoy dedicando. Hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo me detengo en este momento y seguimos con este mensaje la semana que viene.